Padre, vamos a orar. Padre, te pedimos que esta palabra llegue profundo a nuestro corazón, nos transforme, nos renueve y nos dé dirección para este tiempo. Dile, Señor, dirección del cielo para los asuntos que enfrento a esta hora, en este tiempo, mi casa y yo. Señor, gracias por esta palabra, alimento que me edifica. En el nombre de Jesús. Amén. Hechos capítulo 3, verso del 1 al 8. Pedro y Juan subían al templo a la hora de la oración, la hora novena. Y era traído cierto hombre que era cojo desde el vientre de su madre. Cada día le ponían a la puerta del templo, que se llama Hermosa, para pedir limosna de los que entraban en el templo. Al ver a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba para recibir una limosna. Entonces, diga conmigo, Pedro, juntamente con Juan, se fijó en él y le dijo: míranos. Diga conmigo, míranos. Él les prestaba atención porque esperaba recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Diga conmigo, levántate y anda. Le tomó de la mano derecha y le levantó. De inmediato fueron afirmados sus pies y tobillos. Y de un salto se puso de pie y empezó a caminar. Y entró con ellos en el templo, caminando, saltando y alabando a Dios. Amén y amén. Aleluya, dale ese aplauso fuerte a la palabra de Dios. Qué tremenda historia que ya hemos visto algunas veces, la hemos revisado y en verdad tiene una tremenda riqueza, ¿no? Levántate y anda, no tienes que estar arrastrado frente a las circunstancias. No le des poder a las circunstancias. Las circunstancias tienen el poder de afectarte en la medida en que tú se lo estás otorgando. Ya en Cristo Jesús las cosas han cambiado totalmente. Consumado es, dijo el Señor. Estamos en una era distinta, estamos bajo una realidad distinta, pero ya depende de ti y de mí que nosotros la estemos viviendo. Si todavía estamos viviendo bajo la antigua realidad de pecado en la que estábamos restringidos a causa del pecado y sus consecuencias, la más grande, la muerte, entonces estamos tropezando con las circunstancias y ellas tienen poder contra nosotros porque son reales y tienen poder en la medida que nosotros no tenemos un poder mayor que ellas. Y como ellas son fruto del desorden del hombre y de la separación del hombre con Dios a causa del pecado, pues nos hacen pelea, nos hacen lucha, hay oposición. Pero los que estamos en Cristo, diga conmigo, los que estamos en Cristo, los que nacimos de nuevo, como dice la carta del apóstol Pablo a los Corintios, en su segunda carta en el capítulo 5, en el verso 17, todos los que están, diga conmigo, los que están en Cristo, nueva creación son. Las cosas viejas han pasado, todas son nuevas. Quiere decir que entramos en una nueva realidad. Aunque tú y yo nos sigamos mirando en el espejo y estemos aquí en el planeta Tierra, hay una realidad superior y es la del reino de los cielos. Es espiritual, pero no quiere decir que sea irreal porque no la vemos. Es más real que nosotros, aunque no la veamos, porque tenemos a veces una distorsión en esto, un concepto un tanto errado. Lo real no es lo que se ve. Eso es parte de la realidad. Pero hay mucho que no se ve que es real. Así que real no solamente es lo que tú y yo podemos ver y palpar. Hay cosas del mundo espiritual que no se ven y son antes que lo material que tú y yo palpamos, que es realidad. Es una realidad superior espiritual.
Y por eso los que entramos en esa dimensión gracias a Jesús, por nuestra conexión con Jesús, por nuestra rendición a Jesús, entramos en esa realidad. Diga conmigo, la nueva realidad, la del reino de los cielos, la de la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, la de la resurrección de Jesús. Esa victoria ahora está en nosotros. Recobramos nuestra fuerza, recobramos el propósito, hemos recobrado nuestra vida a través de Jesús, recobramos la eternidad, porque nuestro Padre Celestial nos hizo a su imagen y semejanza, eternos como Él. Y ahora ya recuperamos esa capacidad de ser eternos gracias a Jesús, que nos liberó del límite que traía el pecado y con su Espíritu nos ha llevado a participar de su reino, que no tiene fin. Es una realidad espiritual. Así que en esa realidad, diga conmigo, en esa realidad, nosotros los hijos de Dios ya no estamos sometidos a las circunstancias. Así que si tú estás trabado, si tú estás trabada y tienes un asunto que no te permite avanzar en una circunstancia que estás enfrentando, sea interna o externa, tú tienes que tener muy claro que esa circunstancia tiene el poder que tú le estás cediendo. Le estás dando un espacio a esa circunstancia más grande que el que tiene, porque tú ya estás encima. Efesios capítulo 2, verso 6. Esta palabra dice que en Cristo estamos ubicados, estamos posicionados, estamos sentados en esferas celestiales, en esferas superiores. Estamos en una esfera de autoridad en Jesús. Ya no estamos abajo peleando con las circunstancias, peleando con la muerte, con la infelicidad, con la frustración. Ya no. Ahora nosotros estamos por encima de esa realidad porque hemos en Cristo vencido el pecado. Salimos de ser pecadores. Por eso nosotros los hijos de Dios no somos pecadores, somos ex pecadores. Así como los que han estado alguna vez en la cárcel y salen de la cárcel son ex convictos. Ya no le pueden decir convicto a una persona que sale de la cárcel. No. Yo estoy libre, yo fui convicto. Ahora soy un ex convicto, soy un hombre libre, pagué mi pena. La diferencia es que a nosotros nos la pagó Jesús. Pero éramos convictos por causa del pecado. Estábamos restringidos, no había comunión entre el hombre y Dios y no podíamos ser plenos y las circunstancias tenían poder sobre nosotros y nos condicionaban. Pero en Cristo fuimos liberados. Éramos pecadores, ahora somos redimidos. ¿Cuántos dicen amén? Pero no porque nosotros podamos y no porque tú y yo no volvamos a pecar. Porque volvemos y caemos, pero nos arrepentimos y no perdemos nuestra redención. Así que yo era un pecador, soy un ex pecador, ahora soy un redimido. Uno que está vivo en Cristo y participa de su cuerpo, la iglesia. Y eso es algo que tengo que tener claro. Así que yo no le voy a otorgar a las adversidades y a las circunstancias más poder del que tienen, porque yo estoy en un poder mayor, el de Jesús, que ha resucitado y me ha dado vida eterna. ¡Aleluya! Dale fuerte ese aplauso. Tienen que desanclarse de lo que traen. Y traemos una pesada ancla, una herencia ancestral, un pecado, una cultura, una costumbre, algo interno que está en nosotros, en nuestro ADN, el hombre caído. Y el Señor me dijo, tienen que anclarse a mí, pero tienen que desanclarse de lo que traen. Así que tú y yo tenemos que estar conscientes de lo que traemos y muy conscientes de quiénes somos en Jesús. Las dos cosas. No es que nos vamos corriendo a Jesús y ya todo está bien y ya estoy libre de todo. Nominalmente sí, pero en la práctica tienes que entrar a esa dimensión. Es como si alguien te gira un cheque, que ya no se giran hoy en día cheques, ¿verdad? Alguien te gira un cheque, no sé si todavía hay chequeras. En mi época de contador yo tenía que revisar muchos talones de cheques de las empresas donde trabajaba, ¿no? Y era revisar el talón, y en el talón tenía que estar escrito lo del cheque. Entonces te dan un cheque y tienes el dinero. Bueno, nominalmente sí, pero no lo tienes efectivo, sino hasta cuando vas a la ventanilla y dices, quiero hacer efectivo este cheque que está a mi nombre. Recién
es efectivo. Pero cuando tú lo tienes guardado en tu cartera, podríamos decir que tienes, pero no lo tienes efectivo. Y nosotros somos redimidos, pero necesitamos entrar en la dimensión de esa realidad para que el reino se comience a manifestar en nosotros efectivo. No nos podemos quedar simplemente en la teoría, tenemos que entrar a vivir en la práctica. Y eso es lo que el Señor quiere. Así que tengo que desanclarme, porque alguien anclado a su pasado, que no ha roto las cadenas de su pasado, y que estamos diseñados para hacerlo en Cristo, por supuesto. Alguien que no ha roto las cadenas de varias anclas, pero dice que está en Cristo y todo es nuevo y tiene la redención. Aleluya, sí la tienes, pero tienes que deshacerte de las anclas que traes. Y es un asunto tuyo. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, movieron la piedra de la tumba, salió Lázaro, pero salió Lázaro amortajado, ¿no? Envuelto. Y así que yo no sé cómo caminaría Lázaro, ¿no? Pero caminaría así como un pingüinito de repente. Pero salió Lázaro y salió vivo porque Jesús lo llamó de la muerte. Pero luego, ¿qué dijo? Desátenlo, desenvuélvanlo, quítenle ese sudario, quítenle ese manto, las vendas. Así que el Señor nos ha resucitado. Pero hay cosas que tú y yo tenemos que quitarnos de encima. Diga conmigo, tengo que tener claridad de esto. Tengo que quitarme de encima eso. Tú ya estás avivado y estás vivo. Pues usa eso para tener claridad de qué vendas tienes que quitarte. ¿Aló? ¿A alguien le está hablando el Señor hoy? Listo. Y entonces tenemos que ser conscientes de lo que nos está pasando, pero no me voy a quedar ahí. Voy a ser muy consciente de la obra grandiosa y poderosa que Jesús ya hizo para mí. Pero yo tengo que entrar, diga conmigo, quiero entrar. Quiero entrar. Y eso significa trabajo. Bueno, la mayor parte de la gente está trabajando hoy en el mundo de 8 a 10 horas. Y realmente lo necesitamos hacer porque hay asuntos materiales que atender, y no digo que no, pero tú y yo también estamos llamados a trabajar en nuestra nueva realidad, la del reino. ¿Y cuánto tiempo le estás empleando a eso? ¿Cuánto tiempo inviertes en ser edificado? En la nueva realidad en la que estás, que es el reino. ¿Y por qué tienes que crecer? Porque es un mandato y es una responsabilidad que tú y yo crezcamos y fructifiquemos y demos testimonio de que sí se puede. Porque de repente conocemos muchos cristianos que todavía están arrastrándose, que todavía están mendigando, que todavía están esperando que el mundo les solucione los problemas, o muchos cristianos que están esperanzados en el dinero para ser felices. Y entonces nos recuerdan a este hombre cojo de nacimiento que su familia lo ponía en la puerta del templo para que pida limosnas. Estoy esperando que la gente que entra aquí me arregle la vida con una limosna. Pues creo que estás mal enfocado, hermano. Lo que deberías estar es buscando que el Dios del cielo, que es misericordioso, el Padre de nuestro padre Abraham, te levante de eso y dejes de ser un mendigo. Pero eso significa que estás cambiando de mentalidad. Así que los hijos de Dios estamos llamados a crecer, a fructificar, a ser maravillosos, resplandecer, reverdecer, estar perfumados, estar bendecidos, prosperados. ¿Pero por qué? Porque Dios quiere que tú y yo seamos testigos de la realidad de su reino. Y que muchos que nos rodean digan, sí se puede. La realidad del reino es poderosa, sí cambia vidas, sí prospera, sí sana, sí libera. Sí hay milagros en esa realidad. Pero ¿cuándo lo va a ver el mundo? Cuando lo vea en ti. No porque tú lo hablas, no porque tú lo dices, sino porque lo están viendo. Así que más que 1000 palabras, es la evidencia de lo que la gente ve que tú estás viviendo. No es tanto lo que tú dices, es lo que haces. Es lo que la gente ve que tú estás viviendo. Eso es lo que va a cambiar a la gente. Y por eso tenemos esa responsabilidad. Y porque cuando tú y yo crecemos, como el Señor nos estaba enseñando en estos días, cuando tú y yo crecemos en el conocimiento, tú y yo somos gente madura. Entonces ya no nos intimidamos, ya no nos dejamos intimidar por las circunstancias. Esas circunstancias no nos pueden detener. Nos van a ofrecer lucha y resistencia, sí,
pero estoy diseñado para ir por encima porque he sido edificado, porque he crecido, porque ya no me dejo mover por mis emociones, ni mis sentimientos, ni mi pasado, ni mis vacíos. No, yo estoy siendo edificado y edificada y puedo resistir, y no solamente resistir, sino vencer y avanzar y dar testimonio. Soy un hijo del rey, soy una hija del rey. Aleluya, aleluya. Y en eso tú y yo vamos a ir madurando y creciendo, y algo tiene que pasar en nosotros. Y tenemos que ser conscientes de qué es lo que mueve tu corazón. Y tenemos que ir a fondo, es nuestro estilo. Dios nos ha enviado con esta palabra, con esta forma de ser iglesia, y es realmente, a ver, para el carro, para, flaco, para. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? Para. ¿Qué es lo que mueve tu corazón? ¿Lo que sientes? ¿Lo que ves? ¿Lo que crees? ¿Qué es lo que te mueve? Y tenemos que confrontarnos. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué te mueve la vida? ¿Qué hace que te muevas? ¿Lo que sientes? ¿Son tus emociones lo que te mueve mientras que te dura la emoción? ¿Es lo que estás viendo lo que te mueve? ¿Lo que ves todos los días es lo que te hace reaccionar y te mueve? ¿Y si dejaras de ver, ya no harías nada? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Es una convicción? ¿Es una realidad interna? ¿Es algo que yo creo? ¿Es eso lo que me mueve? Y necesitamos tener eso claro. Porque este hombre que estaba allí puesto en el suelo tenía muy claro eso. Y él había aceptado que esa era su vida. Él aceptaba que no había otra cosa para él sino pedir limosna a la entrada del templo. Que la gente tuviera misericordia y lástima de él, y que con eso él podía sobrevivir. Porque él ya había aceptado su condición. Yo soy un hombre que no va a caminar nunca, así que lo que tengo que hacer es mendigar. Y saben que esa mendicidad no solamente es para las personas que pasan por esa situación dura, que es la de no poder movilizarse con piernas físicas. Pero hay personas que tampoco se movilizan internamente, que están mendigando. Mendigas aprecio, gente que está mendigando admiración, gente que está esperando afirmación de otros. Personas están mendigando, le mendigan al mundo unos likes para sentirse mejor ese día. ¿Cuántos likes tiene la publicación que hice ayer? Porque eso puede hacer la diferencia del día de hoy. Y estamos mendigando. Mendigando que el mundo nos avale y nos apruebe, nos acepte. Y mendigamos afecto, afirmación, aprecio. Como este hombre no se había enterado de que ya él no tenía que ser un limosnero y mendigar. Él solo tenía que levantar su corazón al Padre y él sería libre para vivir plenamente. Y yo creo que esa mendicidad es la más dura. No la externa, sino la interna. Y este hombre de la Escritura tenía las dos. Porque él no podía caminar, así que tenía una situación de cautiverio, pero su corazón también estaba cautivo porque él no creía, no estaba enterado de que su condición interna y externa ya había sido superada por Jesús en la cruz del Calvario. Yo no sé por lo que está pasando tu corazón. ¿Qué tristeza tienes? ¿Qué vacío estás enfrentando? O quizás en tu aspecto físico, pero tú tienes que saber tu realidad. Pero más importante es que sepas la realidad de aquel que ya venció tu situación, que ya venció esa circunstancia, y puedes venir a Él y Él cambiará esa realidad por una nueva. ¡Aleluya! 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 Y eso es poderoso. Necesito ser consciente de mi condición, pero necesito estar más consciente de lo que Él ya hizo por mí.
y conectarme a esa realidad. No son emociones, no es lo que veo, es lo que Él está edificando dentro de mí. Esa es mi ancla. Señor, tú has traído la realidad del cielo a la tierra y eso es lo mío. Y yo me voy a identificar con lo que Jesús ha traído del cielo a la tierra. Y sufrimos cuando nos estamos identificando a lo circunstancial. Yo no estoy diciendo que tú y yo no enfrentemos lo circunstancial, porque no somos irresponsables, no somos locos, no somos religiosos, no negamos la enfermedad, no negamos el tener que trabajar, el tener que estudiar, el ser responsables, el sacrificarnos, el ser mejores, el ser óptimos, el ser productivos, de ninguna manera. Lo que sí no aceptamos es que eso comande nuestra vida. No, nosotros comandamos eso, porque estamos por encima, porque somos hijos de rey. Diga conmigo, yo soy hijo de rey. Diga conmigo, yo soy hija del rey. Así que estoy llamada a gobierno. Diga, yo estoy llamado a gobierno, no a ser gobernado por las circunstancias. Y ese es el poder que Dios quiere desatar en nosotros, esa convicción maravillosa y poderosa. Y para eso necesitamos, diga conmigo, intimidad. Yo necesito tener intimidad. Necesito tener intimidad suficiente, diga conmigo, intimidad suficiente con Él. Porque de Él viene mi identidad. Diga conmigo, de Papá Dios viene mi identidad de hijo. Y si tú tienes identidad de hijo del rey, de hijo de Dios, ¡wow! Entonces las circunstancias no van a ser un problema para ti, van a ser, dígalo conmigo, una oportunidad. Un peldaño para crecer y madurar y que se cumpla el propósito de Dios en mi vida. No va a ser un problema. Yo convierto los problemas en oportunidades para crecer, para avanzar, para madurar, para tener carácter. Pero eso depende ¿de quién? De mí, de mi entendimiento. Si yo no lo estoy entendiendo, entonces las circunstancias son mi enemigo. Las cosas que estoy viviendo me amenazan. No te están amenazando, no te amenazan. Son simplemente oportunidades. Cuando David ve a Goliat, obviamente Goliat para cualquiera de Israel era una tremenda amenaza de muerte. Pero David venía con otro espíritu. Había sido trabajado, tenía convicción suficiente de que él era el escogido y que Papá Dios estaba con él. Y él no entendía por qué nadie en Israel quería hacerle frente al gigante Goliat. Pero él sí lo tenía claro, porque tenía identidad. Diga conmigo, identidad. Así que su identidad lo llevó a enfrentar al gigante. El gigante no lo pudo intimidar, porque David se sentía más grande que el gigante. Así que no era un asunto del gigante, era un asunto de David. Y eso no fue un problema para David, fue una oportunidad. Porque luego se casa con la hija de Saúl, entra en la casa real, es bendecido y es preparado para ser rey. Las dificultades no deberían estar en contra nuestra. Son peldaños para crecer y madurar y llegar al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Pero yo tengo la capacidad en el Espíritu, si estoy siendo edificado por Él y su palabra, para transformar una dificultad en una oportunidad de crecimiento. Diga conmigo, tengo que crecer y tengo que madurar para no ser vapuleado por mis emociones. Crecer y madurar para no ser vapuleado por mis emociones. Porque yo voy a andar no por vista, sino por fe, por convicción. Y eso solo se logra con edificación interior. Tienes que caminar con Él. Tienes que caminar con Él, no hay otra forma. Yo puedo orar por ti, la pastora puede orar por ti, podemos ungirte y de hecho algo va a estremecerte, pero si tú no caminas con Él, perderás eso. Si tú no decides abrazarte a su amistad y a la intimidad que tienes derecho a desarrollar con Él, y es el cielo para ti, entonces perderás toda oración, toda unción. Diga conmigo, es la continuidad.
no es el momento, es la continuidad. No son momentos que te estremecen, es la continuidad lo que hace la diferencia y lo que hace que tú crezcas internamente. Dale ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gracias, Señor. Pero este hombre tenía que ser despertado y era la voluntad de Dios. Y las personas van a expresar lo que realmente hay en su corazón. Y este hombre, ¿qué estaba demostrando cuando extendía la mano a todos aquellos que entraban o pasaban a su alrededor? Pues estaba expresando su condición interna de mendigo. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos tenga esa actitud frente a ninguna circunstancia. Tú y yo no somos mendigos. Y lo tuyo y lo mío no es depender del mundo. No es dinero, no es tecnología, no es un título profesional. No es el carro que tienes, no es donde vives. No es eso. No es lo externo, es lo que Él te dice que eres. Si tú lo crees y lo desarrollas, lo tienes. Y todo lo demás simplemente es una añadidura. No necesito mendigar porque soy rico. Pero ¿quién te da eso? Mi identidad. Así que yo no necesito, no dependo del dinero, no dependo de lo externo, porque tengo identidad. Y a este hombre le faltaba identidad. Y por eso Pedro y Juan le dijeron, dinero no tenemos. Y si lo tuviéramos tampoco te conviene que te lo demos. Porque de repente si yo te doy dinero, tú vas a aliviarte un poco el día de hoy. Pero mañana estarás aquí mendigando por exactamente lo mismo. No habrá cambiado tu condición interna. Pero si yo no te doy lo que tú estás esperando y te doy algo superior, vas a dejar de ser mendigo. Jesucristo te libera de la mendicidad. Tu valor no está en tu capacidad externa de ser hacia afuera productivo o efectivo. Nuestro valor está dentro. Es lo que Él hace en ti y en mí. Lo demás es añadidura. Lo demás son herramientas. No te afanes. Tampoco te estoy diciendo que dejes de estudiar. Tampoco estoy diciendo que menosprecies un posgrado. Tampoco estoy diciendo que menosprecies un doctorado, otro idioma o otra carrera. De ninguna manera. Lo que sí estoy diciéndote es que todo eso simplemente son herramientas y son añadiduras porque tú tienes identidad de hijo de rey. Porque tú tienes esa identidad de hija de rey. Y con eso ya lo tienes todo. Vives de la gloria de tu Padre. Lo demás es una herramienta que te sirve para que puedas desarrollarte en esta sociedad, en este mundo, por los años que Dios te dé, dando testimonio de Él, sirviendo a otros, como Él nos sirvió, y dando a otros. Pero tú no dependes de eso. Tú eres más que eso. Y cuando Pedro y Juan le dieron lo del cielo a este hombre, nunca más volvió a ser un mendigo. Ahora ya no solamente caminaba, sino que saltaba y corría. ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que tú saltes y corras con todo tu corazón y celebres que Dios es maravilloso y grandioso. ¡Aleluya! Aleluya, vamos a orar juntos. Gracias, Señor. Tú quieres cambiar la visión. El Señor te dice, no mendigues más. Si alguien está mendigando, es porque tienes una área débil y de conflicto. Pero esa área no te determina. Busca el río. Busca en lo profundo a tu libertador. Busca la mirada de Jesús todo el tiempo que sea necesario para ti, hasta que tengas identidad de hija de rey, hasta que tengas identidad de que eres un hijo de rey,
Y el mundo es el lugar de la oportunidad para manifestar la gloria del reino, el poder de Jesús. No para que el mundo te dé, es para que tú le des al mundo de lo que tú has recibido del cielo. No estamos aquí para que el mundo nos salve. No estamos aquí para que el mundo nos dé. Nosotros estamos llamados a darle al mundo luz. Nosotros le damos al mundo sal, porque somos hijos y resplandecemos, porque tenemos al Espíritu de resurrección, porque tenemos la vida de Dios, porque tenemos la mente de Cristo, porque hemos sido trasladados de la incertidumbre, de la confusión, del pecado, de la destrucción, al reino de la luz y de la vida eterna, del amor, de la pureza, de la verdad en Cristo Jesús. Él ya lo hizo contigo. No te dejes robar lo que ya Jesús hizo por ti en la cruz. No te dejes robar, fortalécete, crece en Él, llénate de su amor, de su palabra, de su poder, camina en su espíritu. Y las circunstancias solo serán peldaños para que tú sigas subiendo y subiendo hasta que la plenitud de Dios se manifieste en tu vida. Y aún sigas y sigas y seas bendecido, seas bendecida para bendecir tu generación, tu nación, tu familia, tu ciudad. Es el llamado del Señor. El cambio de nuestra visión no es lo pequeño y lo que parece imposible, es lo grandioso que ya Jesús hizo por nosotros. Gracias, Padre. Levanta tu voz allí en casa, levanta tu voz aquí, comienza a orar y dile: Señor, cambio de visión, cambio de visión, cambio de visión, Señor. Hay cosas mayores esperando por mí. Actívate, actívate. Si has pensado que una cosa te va a dar valor, es porque todavía careces de la suficiente revelación de quién eres. No es una cosa que puedas comprar la que te va a añadir. Ya eres demasiado rico para que algo comprable y material te agregue valor. Tú ya eres bendecido, eres heredero, eres heredera. Párate allí en esa realidad. Párate en esa realidad. Soy bendecida, soy enriquecido con Jesús. Nada de este mundo me puede agregar valor. Las cosas son para usarse, son para bendecir, para servir, no para añadirme a mí mérito alguno. Gracias, Señor. Alábalo, alábalo en este día. Levanta tu voz y declara que los hijos y las hijas del Rey gobiernan, administran, reparten, bendicen, edifican. Gracias, Señor. Te alabamos, Rey de Gloria. Te alabamos, Jesús. Te alabamos, Señor. Te buscaré, Señor, te buscaré con todas mis fuerzas. Te buscaré para que edifiques en mí más y más tu reino de gloria. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.